Vamos a recibir con un aplauso a la audiencia de la televisión, del video, como siempre, desde el Centro Mundial de los Milagros del Caribe. Grítelo, Curazao. Vientre profético de avivamiento. ¿Lo crees? Si lo crees, di 3 veces, lo creo, lo creo, lo creo. Voy a hablarles sobre las 21 leyes de cómo prosperar en tiempos de crisis. Cuando nosotros prendemos hoy en día el cable, la televisión, el satélite, abrimos un periódico, una revista, escuchamos los grandes noticieros internacionales, ese gran caudal de información hasta nos estresa, porque no nos dicen ninguna noticia buena. Nos hablan de fenómenos meteorológicos, de tsunami, terremotos, tornados, recalentamiento, descongelamiento de los cascos polares, fenómeno del Niño, la Niña, inundaciones de pueblo como pasó hace tiempo ya. En Colombia 2 millones de desplazados. El mismo Estados Unidos ha experimentado sequías, quemas de miles de hectáreas, pero al mismo tiempo inundaciones, tornados. Hace menos de 24 meses, Haití, Chile fue sacudido por terremotos terribles. Japón, una de las economías más fuertes, sacudido por terremoto, tsunami y una situación invernal, como una furia de la naturaleza en contra de esa nación. Por otro lado, ve que hay crisis en el capitalismo, pero hay crisis en el comunismo, hay crisis en el socialismo, y parece que las tesis políticas y las propuestas de los científicos de las economías son remedios que no han traído sanidad a la economía del mundo. Hay una crisis global, tenemos el petróleo a más de $100 el barril, una ola de desempleo mundial, crisis en Grecia, 9.5 en Estados Unidos, el resurgimiento de países hacia una mentalidad de izquierda como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua. Pero a pesar de todo eso, ahí está la crisis. El gobierno de Estados Unidos tiene la maquinita de producir dólares, pero ya se les acabó el techo. Ya hay una ley de producir dólares inorgánicos, pero llegó hasta el tope. Ya no se puede seguir imprimiendo más. Y hay déficit económico. No se haya qué hacer. Barack Obama entró con el pelo negro y ya lo tiene blanco, hermano. Y en esta situación, ¿qué papel juega Jesús en la historia? En esta introducción quiero conectarte con el cielo, pero al mismo tiempo quiero conectarte con la tierra. ¿Cómo me conectas con la tierra? Simple. No hay que ser muy teólogo. Toca al vecino y dígale: la crisis de la humanidad comenzó desde que el hombre se separó de Dios en el huerto del Edén. El hombre ha estado dando del timbo, como dicen, al tambo, buscando vivir sin Dios. Y por eso que la historia humana es una historia cíclica.
Tiempos de abundancia, tiempos de depresión, tiempos de guerra, tiempos de odio, tiempos de situaciones. Hasta la misma naturaleza le pasa factura al mal manejo de los humanos. Tratas mal la tierra, ya te va a tratar mal. ¿Qué ocurre, amados? Que hay gente que están como especie de un patatú. ¿Saben qué es un patatú? ¡Ay, la crisis! ¡Ay, los problemas! Dile que estás... Déjate de eso. Ese papelito no te queda bien, dígaselo. Hay gente que está esperando que cambien los países, cambien las políticas, cambien las grandes potencias, para ellos poder cambiar. Si usted es lector de este libro lo que va diciendo, que a medida que pasen los siglos, el hombre se irá fracturando más. ¿Y qué me está diciendo con eso? Jesús dijo, en el mundo tendréis. Así que no busque el paraíso en este mundo. Pero Él garantiza en el mismo texto, mas confiad, yo he vencido al mundo. Puedo vivir en un mundo rodeado de conflictos, pero puedo vencer. Puedo estar en el equipo de los vencedores y no de los vencidos. Puedo ser feliz en medio del peor caos. Y con la otra mano vas a tocar al cielo hoy y mañana. ¿Y cómo es eso, Tobar? Te tengo una buena noticia. Los grandes hombres de Dios en la Biblia enfrentaron tiempos difíciles. Abraham hubo hambre. En el tiempo de Isaac hubo hambre. En el tiempo de Jacob hubo hambre. En el tiempo de José, vacas flacas y vacas gordas, ¿recuerdan? En el tiempo de Israel, hambre. En el tiempo de Elías, el cielo se cerró y había hambruna. En el tiempo de Pablo, el profeta Agabo dijo, viene hambre. ¿Y cuál es la buena noticia? Que todos esos hombres se atrevieron a creerle a Dios, y Dios hizo milagros inusuales en tiempos de crisis. Alabado sea Dios. Dígale a 3 y a 4, vas a ver milagros inusuales en este tiempo. Dios va a romper tu intelecto. Dios va a probar tu mente para revelar tu corazón. Porque Dios quiere que tú camines en fe. Porque es la única manera de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ponle la manito aquí al vecino y dígale, ¿cómo decodificas la crisis? Óigame, hay gente que está decodificando la crisis como tragedia, maldición, lo peor, depresión, desesperanza. Todo se perdió. Nací en la época equivocada. Déjeme decirle que Dios llama a la crisis oportunidad. Dios llama a la crisis factores de cambio. Una vez más, dígale al vecino con amor, si estás en crisis, prepárate porque vienen cambios. Grítelo conmigo y diga que lo dijo Luis Tobar. La crisis produce cambio y los cambios producen crisis. Toca al vecino entonces, dígale, entonces tienes que aprender que la vida son procesos. Hay mujeres que están divorciadas o divorciándose y están pasando por un proceso difícil. Hay madres que no hayan qué hacer con esos hijos. Hay hombres que están desempleados,
o lo que ganan no les alcanza. Acarician un sueño, pero cuando caen a la realidad, su realidad es otra historia. Hay otros que están luchando con enfermedades. Hay otros que son empresarios, pero no se han expandido como sienten hacerlo. Yo estoy aquí es como un facilitador profético. Lucas capítulo 5, Mateo 17 y Juan 21. Le estoy dando son los capítulos. Ahora míreme. Voy a tomar como laboratorio profético. Míreme por favor. Voy a tomar como laboratorio profético a Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque en Pedro se suman los diferentes perfiles psicoemocionales de la gente. Por un lado usted ve a Pedro, que es un trabajador, pero además de trabajador, es un empresario. Porque en aquella época, tener 2 barcos y tener redes. Aquí en Curazao no todo el mundo tiene 2 barcos. Tener 2 barcos y empleados es tener un capital en una sociedad que solo vivía del comercio, de la pesca y de la agricultura. Quiere decir que Pedro representa ese segmento, trabajadores y empresarios. Y parece increíble, pero Pedro no se escapa. Tenía suegra, tenía esposa, tenía responsabilidades de llevar pan a la mesa de su familia. Tenía amigos, tenía un hermano llamado Andrés, por lo menos la Biblia dice. Que sí, que tenía papá, tenía mamá, tenía hermanos, tenía sobrinos. Pedro soñaba. Pero también vemos en él unos arranques emocionales de rabia. Agarra una espada, trata de defender a Cristo a la fuerza. Usted también tiene esos arranques a veces, de resolver la cosa a la barranquillera, pues. ¿Sí? Ya.